Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Bendecida noche para todos mis hermanos en Cristo. Bendecida noche, iglesia. ¿Cuántos pueden gritar un gloria a Dios de los felices que estamos, ¿no? De estar una vez más reunidos como iglesia ante la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Desgarrada cuando tuve que tomar la decisión junto con la ujier de la iglesia de lo que el Señor me estaba hablando. El Señor me dijo, se cierra la iglesia. Y recuerdo que prediqué la última vez con un terrible dolor y tomé la decisión. De hecho, fuimos pioneros en tomar la decisión. Ejército de Dios fue pionero en tomar la decisión de cerrar la iglesia. Muchos salieron a decir que no había que cerrar las iglesias y yo entendía el mensaje de Dios. El Señor nos estaba poniendo en una cuarentena divina. El Señor nos estaba disciplinando. Y en esta visión el Señor me dijo, ahora ingresa porque las paredes de la iglesia se volvieron verde olivo. Así que hoy vengo a anunciarte, a profetizarte en el nombre de Jesús de Nazaret, iglesia, que pronto el Señor va a abrir las iglesias. Yo no puedo dar una fecha. Yo tan solo soy una hija de Dios que escucha a su Padre y Él me dijo, pronto abriré las puertas de las iglesias. Pero estemos atentos, seamos prudentes. Mi Biblia dice que cuando Saúl puso a David como hombre, jefe de miles en el ejército, David era prudente en su conducta. Seamos prudentes. La orden de abrir las iglesias tiene que venir de Dios y Él lo va a hacer. ¿Por qué? La va a abrir porque ya ha sido complacido y está siendo complacido por muchos hijos que nos levantamos en humillación, en clamor, que gastamos las rodillas orando, pidiendo perdón por todos los pecados de la iglesia. El Señor dijo, yo no podía mantener mi vista puesta sobre una esposa ataviada de murmuración, de odio, de falta de perdón, de falsa adoración, de predicadores llenos de soberbia. Yo necesito una esposa ataviada de santidad. Y el Señor me dijo, he escuchado el clamor de muchos de mis hijos que se han humillado y han pedido perdón. Han pedido perdón por la sangre de los inocentes, han pedido perdón por una iglesia tibia, han pedido perdón. Y yo los he escuchado. Y mi iglesia, me dijo el Señor, y mi iglesia ahora sus paredes se tiñeron de verde olivo por esos hijos que abrieron su corazón. Y el mensaje que hoy vengo a traerte, iglesia, es verde olivo. ¿Cuántas veces Satanás te quiere hacer creer que no sos un hijo de Dios? De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto. Si eres un hijo de Dios. ¿Y por qué hoy quiero hablarte de verde olivo? Porque el Señor me dijo que nosotros hemos pintado la iglesia ahora de color verde olivo. Y Pablo comparó a los discípulos judíos con las ramas de un olivo simbólico. Sabemos muy bien que la mayoría de los judíos rechazó a Jesús
Y vamos a ver en Romanos 11 cómo Pablo usa la imagen del olivo. Busqué la versión Dios habla hoy. En el versículo 16 dice: y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo, que son los judíos, esto es, la familia que venía de los patriarcas, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. El olivo silvestre somos nosotros, los que no venimos del linaje de Abraham. El olivo silvestre, conocido también como acebuche, tiene más aspecto de arbusto y sus frutos son más pequeñitos y sus hojas son espinosas. Pero acá Pablo dice que al olivo, al pueblo de Dios, algunas ramas se fueron cortadas, fueron arrancadas porque no aceptaron a Jesucristo. Pero se le injertaron ramas de olivo silvestre. Y dice: así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes, dice, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás: sí, pero me cortaron unas ramas para injertarme a mí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Las ramas que fueron cortadas fue porque no aceptaron a Cristo. Y tú estás ahí, escribe Pablo, únicamente porque tienes fe. Tú perteneces al olivo únicamente porque has creído en él. Por tanto, si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues qué bueno es Dios, aunque también que estricto. Ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo, pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario, tú también serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Hay algo que puede pasar, hermanos. En esta escritura vemos que nosotros los gentiles, los cristianos que llegamos, no del pueblo judío y que aceptaron a Cristo, sino los que llegamos de entre los gentiles, somos injertados al olivo y pasamos a formar parte del olivo. Pero también he leído que si el olivo no es cuidado, si no cuidamos, si no le damos un mantenimiento al olivo, dice que el olivo puede volver a convertirse en un olivo silvestre. Fuimos injertados a su pueblo. Estamos de pie por la raíz. Estamos de pie porque el Señor eligió a su pueblo. Eligió a los patriarcas. No nos gloriemos de estar en el olivo. Mantengamos ser parte del olivo. Fuimos injertados. Seamos agradecidos de que por fe podemos llamarnos hijos de Dios a través de haber aceptado por fe la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que en el nombre de Jesús
Siento que el Espíritu Santo se derrama en una gran humillación de su iglesia, de una iglesia que se postra para decir: yo cuidaré, Señor. Yo cuidaré el árbol de olivo al que fui injertado, Señor. Yo no permitiré que se vuelva un olivo silvestre que da fruto pequeño y que para nada sirve. Una iglesia que se levanta en puro arrepentimiento y quebranto. Una iglesia que tiñe de verde olivo sus paredes. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Desde el comienzo te dije que falta poco para que Dios abra su iglesia, para que Dios nos permita congregarnos y que el Señor ha levantado una esposa verde olivo. En Israel, que es la tierra bendita de Dios, crece un árbol, hermanos, que es indestructible. Es más, puede vivir 1000 años, 1500 años, 2000 años. Y ese árbol es el olivo. Tan indestructible es el olivo. Y ahora vas a entender por qué David escribió: yo soy como olivo verde plantado en la casa de Jehová. Ahora lo vas a entender. Tan indestructible es el olivo que incluso cuando es talado, cuando su tronco es talado, al poco tiempo volverá a generar retoños. Gloria a Dios. Al poco tiempo de ser talados, vuelve a verse el verdor, porque del olivo surgen retoños. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor quiere decirte algo. Yo te profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que hoy se desata una unción donde tú eres un olivo. El Señor dice: no importa que haya venido un impiadoso leñador y te haya talado, no importa que te hayan partido, no importa que hayan pateado tu tronco, no importa que hayan herido tu tronco, no importa que hayan magullado, no importa cuánto daño te hayan hecho, no importa que una espada malvada haya arrancado las ramas. Porque tú, hijo mío, dice el Señor, eres un olivo. Y hoy se desata una unción donde todos aquellos que fuimos talados, donde todos aquellos que nos creímos muertos, que nuestros sueños fueron arrancados, todos aquellos cuyas esperanzas fueron destrozadas, cuya fe se diluyó y se transformó en miedo, el Señor dice: hoy se derrama una fuerte unción y se verán retoños de los olivos que fueron talados.
en la iglesia. Hoy se levantan verdes retoños de los sueños que nos quitaron. Hoy se levantan verdes retoños de las esperanzas que perdimos. Hoy se levantan verdes retoños de esa fe que a muchos se les había ido. Hoy se levantan verdes retoños de corazones que habían sido destruidos. Los hijos de Dios, aunque hayan sido cortados así de la iglesia, de golpe, porque lo sentimos así, cuando se nos impidió que nos congregáramos, fuimos cortados. Pero el Señor me mostró, ya están asomando los retoños nuevos y son verdes, verde olivo, y tienen fuerza y tienen un gran crecimiento y vienen para ser fecundos dentro de la iglesia. Y el Señor me dijo, muchos enemigos se rieron de que la iglesia fue talada, de que mis hijos fueron talados. Pero ahora ustedes, mis hijos, verán las caras de asombro de sus enemigos cuando vean que los olivos talados son indestructibles en mí, porque vuelven a nacer los retoños de mis hijos. Se levanta una fuerte unción. Lo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, de hijos que reconocen que es su Padre el que gobierna y que fueron plantados. Ustedes y yo fuimos plantados en la casa de Dios para que rebosemos de aceite para bendecirlo al Señor con nuestros dones y talentos que fueron puestos por Él a través de su Santo Espíritu. Y para que bendigamos a otros, a nuestros hermanos, no para ser arrancados. Una fuerte unción de olivos que reconocen que quien gobierna sobre nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El olivo plantado en la casa de Jehová, el verde olivo plantado en la casa de Jehová, sabe quién es su rey y a qué fue llamado. El olivo plantado en la casa de Dios no se deja vencer por el mal, porque nuestro Señor ya ha vencido al enemigo. Hola, yo soy Ibi Sicardo y soy la adoradora de Sabiduría Divina. Te invito a que nos busques en YouTube y que te suscribas a nuestro canal para que puedas disfrutar de nuestras adoraciones y nuestros covers. Suscríbete. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.